Tremendo este caso, esta mujer brasileña que estaba en un país visitando a su hija, caminando por la calle normalmente cuando fue atacada por este hombre que tiene graves problemas de salud mental y que además había cometido muchísimos delitos. No se sabe por qué estaba libre. 20 antecedentes, bueno, una muerte que no tenía que suceder, Mariana, una muerte que claramente no tenía que suceder y que muestra todo lo que está mal. Un hombre que tuvo varias internaciones, que ahora está internado en el hospital Borda, que fue detenido a unas 15 cuadras de distancia cuando ya era demasiado tarde porque esta mujer perdió la vida por una fractura de cráneo. Muchos antecedentes, la piso, 20, ¿no? La empuja al piso, ella se da un golpe, llega al hospital y lamentablemente fallece. Pero 20 antecedentes, robos, lesiones, disturbios en la vía pública. Hay que decir que es un hombre que por supuesto tiene problemas de salud mental y qué limitados que estamos como sociedad ante estas situaciones. Vamos a ver el informe y enseguida debatimos. El jueves pasado, la ciudadana brasileña María Vilma das Dores, de 69 años, murió tras haber sido agredida en la calle por un hombre, un desconocido. El ataque ocurrió pasado el mediodía en la avenida Corrientes al 3200, a metros del concurrido shopping Abasto. Sin mediar palabra ni motivo aparente, el agresor golpeó a la mujer, que cayó al suelo y sufrió un fuerte impacto en la cabeza. El SAME la trasladó rápidamente a un hospital, pero no pudieron salvarla. Murió esa misma noche. La mujer había venido al país para visitar a su hija. El agresor fue detenido horas después, cerca de la zona del ataque. Tiene 30 años, vivía en situación de calle y cargaba sobre sus espaldas más de 20 antecedentes penales, entre ellos robos, intentos de robo, lesiones, robos de vehículos, denuncias de violencia y desorden público. Tenía además en su haber varias internaciones en hospitales psiquiátricos y reiteradas fugas de centros de salud. El ataque fue caratulado, en un principio, como homicidio, mediando violencia de género. Pero la justicia declaró al agresor como inimputable, ya que no se encuentra en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. Ahora quedó alojado en el hospital Borda. No es la primera vez que suceden este tipo de hechos en nuestro país. ¿Por qué estaba libre si era peligroso para la sociedad? ¿Qué pasa con la salud mental en nuestro país? Vamos a sumar a este debate al doctor Enrique de Rosa, psiquiatra, neurólogo. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fabiana? Un gusto hablar con ustedes y con tu mesa. Muchas gracias. Enrique, ¿por qué una persona que ha sido declarada inimputable después de tantos antecedentes, con tantos problemas psiquiátricos, peligrosa para sí mismo y para terceros, está libre? ¿Cómo se explica desde nuestro sistema de salud y también desde la justicia, no? Sí, si tuviese 20 segundos para contestar, la respuesta sería simplemente porque la salud mental no importa. No interesa en absoluto. Entonces nos sorprenden los episodios graves y demás, nos consternan. Obviamente los medios cumplen su parte, pero en realidad el gran problema es que como sociedad no nos estamos dando cuenta que hace ya varios años estamos sobre un volcán en erupción, que no está por entrar en erupción, sino que entra en erupción constantemente, que esto pasa en otras partes del mundo, por supuesto, en otras grandes ciudades, y de alguna manera no nos hacemos cargo y quedamos enredados entre leyes de salud mental, internación, imputabilidad. Claro, porque la ley de salud mental, entendemos que este hombre ha sido internado. ¿Por qué está libre? O sea, ¿por qué se fue de la internación las veces que fue internado? Con todos los antecedentes. Porque es un sistema fragmentario. Es como si te dijese, mira, tenemos operaciones complejas, cerebrales o de algún cardiovasculares, pero en realidad solamente tenemos una salita de guardia, quizás con excelentes profesionales, pero no tenemos un sistema integrado en que la seguridad, la justicia, la salud y hasta te diría la hotelería, es decir, la Argentina perdió en los últimos 30 años el 70% de las camas psiquiátricas y cada vez se tiende por una cuestión ideológica, a no ver el elefante en el bazar. El elefante en el bazar es una sociedad que sufre, que está... Hoy tu producción me pasó una nota que decía los fisuras, y yo decía, qué tremendo, es una síntesis de una sociedad fisurada, la sociedad está fisurada, pero que adjudica que los demás son los rotos y los estigmatiza. Claro, cuando la salud mental queda estigmatizada, no nos interesa y pensamos que el entre comillas, loco es un delincuente cuando estadísticamente esto no es así. Entonces empezamos a tener un problema de no saber de qué. O por estar loco lo dejan libre creyendo que no puede ser un peligro cuando en realidad lo es. ¿Qué desde lo clínico, qué podrías decir que le pasó a este hombre que estaba caminando por la calle y de golpe entró como en un brote? ¿Qué patología puede tener una persona que hace esto?
La atacó de golpe, ella estaba caminando, o sea, no hubo ni un sí ni un no antes. No. Mira, los casos que uno ve y conoce o estando en sede judicial pasan son sujetos que están en una situación de marginalidad y pobreza crónica, en cuadros de intoxicación. Es decir, el tema de la salud mental o de la enfermedad mental es uno de los que componen el cuadro en este caso, ya que en general son cuadros que se suman a desnutrición, intoxicaciones hasta no simplemente por drogas concretamente, sino fíjense que son gente que está ingiriendo cualquier producto que encuentra por la calle porque está sin poder comer, que tiene una situación traumática de larga data. Entonces todo eso hace un combo en el cual las enfermedades mentales que están absolutamente subrepresentadas en crímenes violentos en un paciente que no está tratado, que está en un episodio agudo. Yo entiendo todo eso en un paciente que le agarra un brote y tiene un episodio, pero en un paciente o en un hombre que tuvo 20 episodios, o sea, 20 situaciones, que 13 veces lo declararon inimputable, que estuvo internado no sé cuántas veces, y que ahora termina matando a una mujer, o sea, no se explica que esté libre. No se explica. Pero se explica que está libre porque no hay un sistema. No hay un sistema que... Cuando los declaran inimputables, hay una unidad penitenciaria donde los envían y hasta que un médico diga que esa persona está en sí, no los largan. Es como pasó en el caso. Está bien, pero esa persona está bien. Claro, está en el Borda. Pero se escapó del último neuropsiquiátrico. Sí, doctor, lo escucho. No, que en realidad el problema es, todo esto es cierto, pero el problema es que es fragmentariamente cierto. ¿Fragmentariamente cierto en qué sentido? En que si no tenemos un sistema que comprenda la totalidad del problema, el problema es que hay mucha gente en la calle, cada vez más gente en la calle, en que cursan enfermedad mental con intoxicaciones, con adicciones, con grados de desnutrición, y un sistema que no los contiene, donde no tenemos solamente dónde alejarlos, porque lo que decían recién, que declararlo inimputable, pero en realidad no hay unidades de medio camino. Inimputable no significa que se los libere. Inimputable significa que no son punibles penalmente, no se los considera responsables. Después van a un hospital psiquiátrico y del hospital psiquiátrico lo liberan. Pero además, porque antes funcionaba dentro del Borda una unidad penitenciaria. Después de ciertos actos se cerró, se creó una unidad que se llama Prisma, funcionó mal y ahora lo que hacen es enviarlos... Está presos VIPs al final, Prisma, en vez de tener... Y ahora los envían a la unidad penitenciaria federal número 1, creo que hay un pabellón exclusivamente de los inimputables. El problema es que, es verdad como dice el doctor, hoy en día no tenés un sistema para el cuidado de todos. Perdón, cuando caen ahí no salen más. Es privado. Lo primero que se me ocurre decir no, privado no, porque son detenidos. Es privadísimo y que si tenés un conjunto gigantesco de recursos, efectivamente lográs la internación. No, porque los abogados normalmente no para nosotros para ir por la inimputabilidad solo lo hacemos en casos extremos. ¿Por qué? Porque la inimputabilidad es un arma de doble filo. Porque una vez que entra, no sabes cuándo se va. Capaz que es un delito ínfimo, que la pena tiene 5 años y una inimputabilidad te puede durar toda la vida. Claro. ¿Qué pasó con el Borda? Hubo problemas porque había detenidos hace 30, 40, tenían 30 años detenidos y los dejaban ahí tirados. Eso sucede? Está documentado. Lo que pasaba en esa unidad a la que Chipola alude, Mariana, es inenarrable. Terrible. Eran violaciones realmente inenarrables a los derechos humanos de los pacientes. Ahora, por el otro lado, el doctor recién hablaba de la cuestión ideológica, ¿no? Y hay toda una mirada de desmanicomización, a ver si lo dije bien, que tiene que ver con cerrar espacios que sean, por ejemplo, el Borda o por ejemplo el Moyano, donde me ha tocado hacer un informe especial, efectivamente hablando de las mujeres que vivían ahí dentro, una suerte de pensionado, por llamarlo de alguna manera, con personas que tenían situaciones psiquiátricas. Y lo que me gustaría preguntarle al doctor es, bueno, ¿cuál sería una mirada más orgánica de todo esto? Usted dice, hay una mirada fragmentaria. ¿Cuál podría ser una mirada de política pública orgánica? Y empezando porque fíjense que ustedes, si bien vuelvo sobre esto, están contando realidades parciales. ¿Qué pasa en la unidad 20? Si estaba, ¿qué pasa con el Prisma? Si estaba esto y el otro. En la práctica, si yo tengo... A ver, lo voy a poner un ejemplo con ustedes, quizás ahí sí todos podemos participar. Ahí en un programa de televisión uno necesita iluminación o cámaras o panelistas o conductores. Necesita todo para que algo funcione. Esa estructura orgánica termina llamándose un programa de televisión que luego será exitoso o no en función del contenido. Pero hay un algo estructurado que permite. Cuando yo no tengo camas, cuando yo no tengo recursos, cuando yo tengo la seguridad y la ley desarticuladas, evidentemente
no puedo responder a eso. No es que si el Borda o el Prisma o la inimputabilidad, que todo eso es parte de un todo, pero sino que todo eso funcione en una población creciente, que son las personas, son las personas sin domicilio, que son las personas que están en la calle, que son las personas que no se alimentan, que son las personas que no tienen... Hay un informe de la Defensoría General del Pueblo del 2023, en que dice que se consideran que hay un 40% de patologías mentales graves en gente en situación de calle. Si a eso le agregamos... 4 de cada 10. Bueno, es enorme. Si ustedes, yo trataba de buscar cuánto se calcula, no encontré el dato, cuántas personas se calcula eso. Como ustedes se dan cuenta, son miles de personas en una situación de riesgo en la que una hizo algo ahora. Pero si yo no tengo una forma de responder a eso... Quiero ir a eso, porque sí, hay muchos casos y hay... En esta mirada integral de la que hablas, Enrique, también quiero que no nos olvidemos de la temporalidad, porque tengo llamados todas las semanas, Mariana, de mamás que piden por la internación de sus hijos. Muchos están en situación de calle, no pueden hacer nada con esos hijos si la justicia no les avala la internación. Y la ley que plantea riesgo inminente. Entonces, una persona que está en situación de calle, que tal vez en ese momento no tiene riesgo inminente, pero sí tiene una adicción severa, por algo está en esas condiciones. Entonces, bueno, después no quieren que terminen esto. Y los casos que vos tenés como antecedentes, muchos tienen pedidos previos de familias por hacer algo. Entonces, estamos llegando tarde. Exactamente. La quiero sumar a Carla Junqueira, la doctora que está con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo están? Que te conmovió, ¿no? La noticia me imagino. Ay, sí, a toda la comunidad brasilera, a las mujeres brasileras. Su hija estudia acá en la UBA y por eso. Sí, es una de un montón. Hay muchas mujeres brasileras que vienen a estudiar medicina y que, bueno, las familias acompañan. ¿Cómo ves todo este tema del sistema de salud comparando con tu país? ¿Qué opinión tenés? Mira, acá la gran dificultad que está más allá de lo que pasó, ahora lo que está pasando que es toda la burocracia para repatriar el cuerpo. De la mujer. Claro, hoy se hace la misa de séptimo día. Está la familia viniendo para acompañar a Carol, que es su hija, porque no lograron hasta el momento la liberación. No, es que hay una causa penal, Car. Eso es terrible y es doloroso para la familia. Llevar el cuerpo de su madre nuevamente no va a poder. Hay una causa penal. Claro. Hay una persona que está imputada, hay una causa penal atrás. No es tan sencillo la entrega del cuerpo. Pero es muy triste y muy angustiante. Bueno, está el gobierno del estado de Goiás, donde es la familia, más el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el medio del consulado de Brasil acá en Buenos Aires, haciendo todo lo que se puede hacer de articulación con las autoridades locales para que, a pesar de ser una causa penal, fue una muerte violenta, en este momento acelere un poco los trámites porque hay una familia entera tratando de repatriar ese cuerpo, ¿no? Y ya recaudó los fondos, y que son carísimos, y esa es la dificultad que está enfrentando ahora la familia. No sabía entonces que estaba con esa dificultad. Claro, entiendo que tiene que ver con la causa penal, aunque en realidad... Claro. Ella no está imputada. Pero no tiene nada que ver. Pero el cuerpo es la prueba. ¿Qué pericia bueno, está bien, pero ¿cuántas pericias le van a hacer? Chicos. No, y bueno, pero ahí está. Si se lo llevan, yo soy abogado y pido una pericia. Puede pedir la nulidad de cráneo, el abogado de la defensa puede pedir una nulidad. No, pido ampliación de nuevamente. Bueno, quiero solicitar otra nueva pericia. No, está en Brasil. Yo quisiera volver, si me permitís, Mariana, a escenas que el doctor estuvo compartiendo recién con nosotros y que, de hecho, en este momento están viralizadas, no solamente respecto a la ciudad de Buenos Aires, por citar una gran ciudad, de Rosa hablaba de la vida en las grandes ciudades, sino, por ejemplo, de otras partes del mundo, para entender que esté presente esta asiago no solamente en nuestro país, sino en buena parte del mundo. Por ejemplo, San Francisco. Hay en este momento imágenes viralizadas de personas... Nueva York. Exactamente. Adictas a opiáceos varios en la puerta de las farmacias, demandando, por supuesto, entrega de opiáceos porque la situación en la que se encuentran es calamitosa. El fentanilo ni hablar, ¿no? Ni hablar lo que ocurre con el fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque no solamente allí. La pregunta, doctor de Rosa, es si hay algún tipo de sociedad o de Estado que a su criterio en este momento represente un, por lo menos mínimo, ejemplo de buen manejo en este sentido, de buen gobierno en este sentido, ¿no? Un ejemplo.
Bueno, en realidad justamente las estadísticas que existen son de lugares pequeños en los que se ha podido de alguna manera contener la situación. Sí. Vos, Franco, decías recién el tema del fentanilo. Cualquiera que haya estado en San Francisco, New York, cualquier zona de Los Ángeles o algo, sabe lo que pasa. Habrán escuchado de la droga zombie, el problema de este tipo de drogas que son absolutamente dramáticas. Ahora, hay una ventaja, hay un algo que nosotros no tenemos. Tienen estructuras de intervención integradas con la policía, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud. Hay más camas de internación. Acá, como ustedes, como creo que Tati mencionaba antes, el tema de la disminución, o alguien más decía, el tema de la pérdida de esto de cerrar, de esta corriente antipsiquiátrica que es de los 70 en Italia, y siguió. Seguimos con un planteo que no reproduce la realidad. La realidad es que las sociedades que pueden medianamente contener y prevenir los casos graves, y ya sabemos que A más B más C va a dar esto, por eso yo decía, es como armar un programa de televisión o una receta. Si yo no tengo camas, si yo no tengo asistencia médica, si yo no tengo prevención comunitaria, si yo no tengo fuerza de seguridad. ¿Ustedes recuerdan el caso en Frente al Malva hace unos años? Sí, claro. Hace muy poco fue eso, 4 años, ¿no? El policía. 4 o 5, época de pandemia, me parece. Sí. Bueno, la policía, pobre hombre, muerto, no estaba, no solamente el paciente ese no estaba controlado, y ahí Franco señalaba algo terriblemente concreto de esta sociedad tan desigual, en que pues, la gente que tiene dinero puede imaginar una internación, y por el otro lado a mí me ha pasado lo que le debe haber pasado a cantidad de peritos, es que en sede judicial madres nos vengan a agradecer que su hijo sea detenido en ocasión de un delito, para poder robo o algo, internarlo. porque por lo menos va a ser internado. Claro. Fíjense, un sistema que espera la conminación punitiva. Exacto, para que algo suceda, que algo malo pase, la consecuencia. Pero no